Bienvenidos a Introducción al Control Automático de Procesos, en lo que sería la parte 2, el práctico de criterio de estabilidad relativa de Bode. En este caso particular, lo que tenemos enfrente sería más bien un diagrama de Bode que consta justamente de dos gráficas: la gráfica de magnitud en decibeles, la gráfica del ángulo de fase en grados. Y lo que tenemos que hacer es, dada dicha gráfica, obtener la función de transferencia al lazo abierto como tal. Como datos tenemos que la gráfica parte en -12, se mantiene constante, y mientras se mantiene constante hasta dicha frecuencia de 100, el ángulo se mantiene en 1 hasta un cierto grado de frecuencia, y de ahí empieza a decaer. A tener un cierto grado de pendiente. Y para averiguar cómo se desarrolla la función de transferencia que describe este proceso, tenemos que seccionar cada una de estos diagramas. Podemos seccionarlo en este caso en dos. Podemos dividir en una sección cuando lo que sería la magnitud se mantiene constante y el ángulo se mantiene en 1. Y cuando ya asume una pendiente, podemos dividirlo en otro tipo de sección número 2. Lo que tenemos que hacer es subdividir nuestro diagrama como tal, anotando las coordenadas en consecuencia donde surgen esas secciones, coordenadas en X con coordenadas en Y, lo cual sería equivalente a decir coordenadas en frecuencia y en magnitud, o en ángulo, como corresponda. ¿Para qué? Para poder analizar cuál sería el factor básico que representa la sección 1 y cuál sería el factor básico que representa la sección 2. Empezando con la primera, la sección 1 tiene una magnitud constante y un aporte nulo angular, equivalente a decir de que el factor básico que representa esto era el factor básico número 1, que era el factor básico de la ganancia K. Tenemos que entender que si nuestra función de transferencia posee un factor básico de ganancia K, ese valor de K le debo ese valor de K, cuando yo la evalúe al logaritmo y le multiplique 20, me tiene que dar justamente la magnitud correspondiente en decibeles. ¿Qué magnitud correspondiente en decibeles? Y la magnitud constante recta horizontal que se muestra en la gráfica. O sea, habrá un valor de K que tenemos que buscar con tal de que lo que sería la magnitud en decibeles me dé -12 decibeles como tal. Entonces, para una magnitud de -12 decibeles, voy a encontrar el valor de K correspondiente, el valor de la ganancia, que es igual a 0.251. Y que lo puedo graficar, o debería graficar esta función como tal, aplicando ciertos valores de K mínimo y span para justamente aplicar lo que sería el rango de la frecuencia logarítmica, definir lo que sería la magnitud de G en decibeles, y si queremos el aporte angular, aunque el aporte angular justamente siempre para un factor de ganancia será totalmente nulo. Así que si graficamos, recordando justamente que cada una de estas gráficas debe tener justamente la escala logarítmica aplicada, vemos cómo la gráfica empieza y se mantiene en -12 y el aporte angular es nulo. Ya cuando estamos hablando de la sección 2, la sección 2 en sí representa una recta que tiene una pendiente de X decibeles que va desde 0, que parte desde 0 grados hasta los 90 grados como tal. Le representa un factor de primer orden que se encuentra a la menos n, hasta la menos cierto exponente n. Lo que no sé es si vale 1, si vale 2, si vale 3, si vale 4, Sn como tal. Lo que sí, para saber cuál es el valor de n, tengo que saber que el valor de esta pendiente en sí representa 20 decibeles por delta multiplicado el supuesto valor del exponencial. Así que lo que puedo hacer justamente es calcular con las coordenadas correspondientes el valor de la pendiente como tal. Yo sé que la pendiente está descrita por el salto en Y sobre el salto en X, equivalente a decir el salto en lo que sería
el salto en lo que serían decibeles, que va que inicia en -12 y termina en -72. Y el salto en X en sí representa la diferencia logarítmica de las frecuencias. La diferencia logarítmica de las frecuencias cuando se lee que justamente inicia en 106 y termina en 100.000. ¿100.000? Sí, puede ser que sea 100.000. 100.000. Sí, 100.000. 100.000. Entonces, de ahí aplicamos este cociente para sacar el valor de la pendiente. En este caso vemos que el valor de la pendiente es menos 20,17 decibeles. Si yo sé que este pendiente en sí representa menos n por 20 decibeles y básicamente la pendiente por este cociente me dio casi 20 decibeles, eso quiere decir justamente que el valor del exponente tiene que ser igual a 1 para que se iguale los resultados. Por lo tanto, el factor de primer orden va a estar a la -1. Entonces yo voy a anotar que el exponente va a ser 1 como tal. La frecuencia de cruce que nos dice el dato, donde justamente está donde hay justamente el cambio de sección de 1 a 2, esa frecuencia de cruce surge, según el dato de la gráfica, a 106 Hz. Entonces anotamos frecuencia de cruce como tal, 106. Y recordemos que la frecuencia de cruce o la frecuencia equina como tal era igual a 1 sobre tau. O sea, 1 sobre tau o 1 sobre la constante del tiempo. Si a mí me dan justamente la frecuencia de cruce o la frecuencia equina, muevo términos y ¿qué voy a obtener? La medida del tau o la medida de T1, como queramos llamarlo. Entonces, justamente, podremos ahora sí definir lo que sería una función de transferencia por el factor básico de primer orden a la -1, con los datos que hemos obtenido, poder aplicar lo que sería los parámetros para la escala logarítmica de las frecuencias y expresar justamente nuestra magnitud en decibeles, nuestro ángulo de fase, y podemos ver justamente que dicha función de transferencia exclusivamente parte desde el 0 y luego cuando es la frecuencia de cruce, cuando llega a la frecuencia de cruce, ¿qué pasa? Va a tender con una pendiente, va a desdoblarse en una pendiente negativa. Y vemos como de 0 grados pasa a 45 por 45 grados y luego pasa a estabilizarse en 90 grados, negativo. Tal cual como se vería en la gráfica. Justamente a la frecuencia de cruce se puede decir justamente que nos encontramos al valor de la mitad del final. O sea, si el valor final es menos 90 grados como tal, la mitad es menos 45 y la gráfica alcanza dicho valor de ángulo de fase en menos 45 grados cuando se alcanza la frecuencia de cruce o la frecuencia equina. Entonces, yo ya tengo la función de transferencia de la primera sección, la función de transferencia de la segunda sección. ¿Qué hacíamos? Combinarlos. Justamente, si yo combino ambas funciones de transferencia, G de la sección 1, G de la sección 2, tendría en sí la función de transferencia correspondiente a mi diagrama de Bode. ¿Y eso qué implica? Que ambas gráficas de cada factor básico se van a terminar sumando, se van a terminar combinando, dando así como resultado lo que se está viendo en pantalla. Como ahora la gráfica se va a desplazar en -12 por el aporte de la ganancia y luego va a quebrarse en esa pendiente de menos 20 decibeles por década a una frecuencia, cuando surge la frecuencia de cruce, equivalente a decir en el ángulo de fase que va de 0, pasa por menos 45 y se estabiliza en menos 90 grados Celsius. La idea justamente es que, dependiendo del diagrama que tengamos a mano, seccionar como corresponde, seccionar mis trazos, mis diagramas, de tal manera que pueda identificar las coordenadas y luego, una vez identificadas las coordenadas y los trazos, tratar de encontrar el factor básico que representaría cada una de las secciones.
Y una vez descubiertos sus parámetros con ayuda de dichas coordenadas, podré obtener la función de transferencia de cada factor básico, combinarlas en una sola y tendría en resultado el factor o la función de transferencia correspondiente del sistema. Como para ir cerrando los criterios de estabilidad, tenemos el siguiente sistema: la función de transferencia de la planta, la función de la retroalimentación, un controlador de tipo proporcional, combino los bloques superiores en una combinación en cascada y voy a continuar con lo que sería el desarrollo. ¿Para qué? Para obtener o analizar mi sistema a polos a lazo cerrado, root, Nyquist, bode y lugar de raíces. Y con tal después de desarrollar la respuesta en el dominio del tiempo con una entrada de escalón unitario. Entonces, como voy a utilizar varios métodos de por sí que empleen justamente función de transferencia de lazo abierto a lazo cerrado, voy a anticiparme y definir ya de entrada lo que sería la función de transferencia a lazo abierto y la función de transferencia a lazo cerrado. Para el criterio de root debo enfocarme exclusivamente en la ecuación característica, justamente el denominador de la función de transferencia a lazo cerrado. ¿Y qué hago? La coloco en lo que sería una matriz como tal. Una matriz de distintos valores que dependen de los valores de los coeficientes respectivamente. Vamos a ver si le puedo dejar un poco el zoom. Entonces, A0 es 1, A1 es 9, A2 82, A3 192 y A4 el valor de K. Debo calcular los coeficientes respectivamente, B1, B2, C1, C2, D1 como tal, según la cantidad justamente de filas que debo calcular. Fijémonos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 filas que debo calcular. ¿Por qué? Porque siempre se debe calcular una cantidad de filas igual al orden del polinomio más 1. Siempre tratando de enfocarme en encontrar los resultados de la primera columna. De esa manera puedo encontrar la matriz de root, enfocarme sobre la primera columna como tal y buscar justamente los valores limitantes de ganancia superior e inferior, máximo o mínimo. ¿Cómo hago eso? Subtraigo exclusivamente aquellos miembros de la primera columna donde se encuentra el valor de la ganancia, lo igualo a 0 y busco el valor de K correspondiente que satisfaga esa ecuación. Y vemos ahí que justamente la ganancia o la estabilidad estaría dada por un valor entre 0 y 1294.22. Por lo tanto, siempre debo corroborar luego que sea así dichos límites de ganancia. Eso quiere decir de probar de valores más chiquitos que el inferior, probar valores mayores entre el inferior y menor al superior. ¿Para qué? Para ver cómo son los valores obtenidos en la primera columna y chequear que no haya cambios de signo. Y de esa manera corroborar que entre un valor de ganancia de 1294 a 0, el sistema se comportaría estable, siendo 1294 el valor de la ganancia crítica como tal. Entonces, justamente, si yo analizo a polos a lazo cerrado, para un valor de K igual a 100, o sea, dentro del rango de estabilidad, tendría que darme un sistema estable. Justamente, de la ecuación característica, que es básicamente el denominador de la función de transferencia en lazo cerrado, le aplico la función coef, y de ahí aplico el polyroots. ¿Y qué podemos ver justamente acá en el polyroots? Si yo hago la gráfica como tal, ¿qué hago? Hago lo que sería real, imaginario, ¿de qué? De los polos correspondientes. Por ejemplo, polo submatricial 1, polo submatricial 1. Ahora bien, justamente, ¿qué va a pasar? No va a graficar de manera eficiente, porque en realidad el MATCAD de por sí está preestablecido que va a graficar en forma de líneas. Y lo que estoy graficando ahora, o lo que quiero graficar, son más bien puntos. Entonces me voy con doble clic, me voy en trazos, la segunda pestaña, y ¿qué le destallo? Yo voy a graficar esos 4 polos. Por lo tanto,
a estos primeros 4 trazos, en realidad, en vez de ser del tipo línea, lo voy a decir que sea tipo punto. Punto, punto, punto y punto. En línea lo vamos a dejar totalmente vacío. En símbolo le vamos a agregar un símbolo a nuestra conveniencia como tal. Angular, este de acá, este de acá, por ejemplo. Incluso le podemos añadir lo que sería, vamos a aplicar, le podemos añadir más grosor, decirle 2, 3, 2 y dejar el otro el 1. Y en teoría justamente se aumenta el tamaño del correspondiente. Acá podemos decirle que en vez de que sea un gráfico tipo caja, que sea un tipo gráfico cruz. Y vamos a ver justamente que ahora tenemos la representación de los ejes, se vuelven más visibles. Copio, pego, le cambio del 1 al 2, copio, pego, le cambio el 1 por el 2, y así sucesivamente. Vamos ahí, vamos acá, y acá ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo. Voy a copiar, voy a bajar, le cambio del 2 al 3, copiar, pegar, de 2 a 4. Y acá debió haber pasado algo, que no me esté... The array is invalid. Ah, capaz que sea por el hecho... A ver, vamos a ver de poner 0. 0, 1, 2, 3. Y acá voy a poner... vamos a verificar. Polos. Cuando le digo su matriz al 1, ¿qué me está tomando? El valor este, claro. Como el origin no está en 1, sino más bien en 0, tengo que empezar en 0, 1, 2, 3. Y acá le tengo que poner 0, 1, 2, 3. Y ahí podemos ver justamente nuestra gráfica. Incluso puedo poner acá forzar que gráfica hasta el 1. Positivo para poder ver justamente el plano S del lado izquierdo y el plano S del lado derecho. Dijimos que el rango de estabilidad estaba entre 1294 y 0. Cuando yo evalúo mi sistema a una ganancia de 100, tiene que darme un sistema estable. Si yo busco los polos cuando la ganancia es 100, ¿qué va a pasar? Los polos se encuentran en el lado izquierdo del semiplano S. Por lo tanto, podemos corroborar justamente que este sistema es estable para ese rango de ganancia. Para cuando yo aplico lo que sería un valor de ganancia de 2000, ¿qué va a pasar? Saco la matriz coef, recalculo la matriz de polo y, si quiero, puedo analizar los valores obtenidos justamente. Podemos afirmar hay 2 que se encuentran en el lado izquierdo y hay 2 que se encuentran en el lado derecho, porque tiene una parte real positiva. Yo lo que puedo hacer acá es hacer control H, decirle K1, que sea reemplazado por K2, define, replace, 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 replace. De ahí me vuelvo para arriba y vemos justamente lo confirmado. Los primeros polos, los dos que son complejos conjugados, se encuentran del lado izquierdo, el rojo y el azulado. Y los últimos dos también son polos complejos conjugados, pero con la parte real positiva. No todos los polos están del lado izquierdo, por lo tanto el sistema es inestable. Para el lugar de raíces, justamente, para el lugar de raíces, tendríamos que sacar la función de transferencia al abierto para sacar la cantidad de polos que hay y chequear cuántos polos se encuentran del lado derecho del plano S. Tengo 4 polos, no tengo ceros. Voy a ver si le saco el zoom. Tengo 4 polos, no tengo ceros. N será igual a 4, saco la posición de centroide, saco los ángulos correspondientes y de ahí, con la función de transferencia lazo cerrado, saco la ecuación característica, despejo el valor de K, saco la función del diferencial, dicha función derivada, mejor dicho, le saco el coef y aplico el polyroots para saber el verdadero punto de ruptura, que será justamente alguno de estos 3 que me presenta el sistema. Luego, nuevamente, de la ecuación característica, formulo la matriz de coef
aplico la función del lugar de raíces dependiente del valor de la ganancia, que es equivalente a la solución obtenida por el Polyroot a través de esa matriz de coeficientes. De ahí grafico justamente el lugar de raíces y vemos justamente que las raíces tienen un punto de ruptura en menos 1,4 del eje real, el centroide se encuentra acá desplegando sus asíntotas como tal, como las ramas, los lugares de raíces, esos 4 polos van desplegándose a medida que la ganancia va en aumento, y vemos que hasta un valor de ganancia acá crítica, los polos se encontrarían, un par de polos se encontrarían sobre el eje imaginario. Justamente, eso es una forma de corroborar la ganancia crítica. La ganancia crítica me tiene que dar un par de polos por lo menos que se encuentren sobre el eje imaginario, porque van a delimitar la estabilidad de la inestabilidad. Luego, el criterio de Naismith es básicamente definir la función de transferencia de lazo abierto. Puedo emplear un valor de ganancia, por ejemplo, la mitad de 2 veces la crítica. Saco lo que sería los polos. De los polos averiguo, y de los ceros cuántos se encuentran en el lado derecho para averiguar el sentido. De ahí aplico la transformación del dominio de Laplace al dominio de la frecuencia, estableciendo frecuencias positivas y frecuencias negativas y frecuencias positivas. Grafico, y de ahí puedo ver perfectamente que lo que sería que el margen de fase y el margen de ganancia son ambos positivos. Eso se puede corroborar, eso se puede calcular, determinar el margen de fase sacando la frecuencia de cruce de ganancia. La frecuencia de cruce de ganancia es aquella frecuencia por la cual mi rama de Naismith corta o se intersecciona con el círculo de radio unitario, y coloco un punto, o mejor dicho, trazo una línea entre dicha intersección y el origen para buscar el ángulo de fase correspondiente. Y el margen de fase es el ángulo complementario correspondiente al ángulo de fase. Por eso se le suma 180 más el ángulo de fase. Y el margen de ganancia es esa medida que corresponde en parte a lo que sería la frecuencia de cruce de fase. La frecuencia de cruce de fase es cuando este ángulo, que en su momento era menos 148, asume un valor de menos 180. ¿Cuál es el valor de frecuencia a la cual surge esto? La frecuencia será la frecuencia de cruce de fase. De acá la igualo la función de transferencia correspondiente, aplico valor absoluto, el recíproco del mismo, me tiene que dar el valor de la ganancia, y aplicando 20 veces el logaritmo de dicho valor, me tiene que dar el valor de la ganancia en decibeles. Y como ambas magnitudes son positivas, justamente, el sistema será estable. Cuando hablamos con el criterio de Bode como tal, nuevamente centrándonos sobre la función de transferencia de lazo abierto, por ejemplo, función de transferencia de lazo abierto con un valor de la ganancia a la mitad de la ganancia crítica, aplicamos ciertos valores de K, min y span para justamente dejar asentada la frecuencia en escala logarítmica de base 10, expresar lo que sería mi magnitud en decibeles, mi ángulo de fase correspondiente, y de ahí poder graficar de manera efectiva mi diagrama de Bode. Y de esa manera vemos que a la frecuencia de 0 decibeles, tu gráfica intersecciona el eje, se va hasta abajo y corta el ángulo de fase dentro de la zona estable. La zona estable, recordemos que era entre el eje 0 de decibeles y el eje menos 180. Como corta dentro de la zona estable, se puede decir que el margen de fase es positivo. Y luego, cuando mi ángulo de fase llega a menos 180 grados, marco esa intersección, haciendo hasta cortar la gráfica de la magnitud, y veo si dicha intersección está dentro de la zona estable. Haciendo así lugar que podemos deducir que el margen de ganancia también va a ser positivo, y justamente lo que sería mi sistema será estable.
El cálculo básicamente es una réplica del anterior, una réplica del de Naisquith, porque estamos usando los mismos factores, solamente que empleando distintas gráficas. Y en ese caso, margen de fase y margen de ganancia en decibeles son positivos, por lo tanto, el sistema es estable. Si yo justamente grafico mi función de transferencia en lazo cerrado, como tal, lo que podemos ver es lo siguiente. Para lo que sería un valor de ganancia a la mitad de la crítica, tendrá un cierto grado de evolución, pero terminará estabilizándose el mismo. Cuando estamos para un valor más cercano a lo que sería la ganancia crítica, presentará su régimen transitorio con mayor ondulación, pero finalmente terminará estabilizándose el mismo. El sistema terminará estabilizándose a un cierto valor, lo que sí justamente va a pasar esas ondulaciones y va a tardar un cierto tiempo más considerado. Ya cuando graficamos con respecto a la ganancia crítica como tal, me van a dar oscilaciones sostenidas como se ve en la gráfica, y cuando justamente evaluamos a un valor de ganancia mayor a la crítica, lo que vamos a tener es, a lo largo del tiempo, una señal de salida que presente oscilaciones crecientes. Y con eso se termina introducción al control automático de procesos.